tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde de jueves 18 de febrero. ¿Quién diría? Estamos ya casi llegando a los últimos 10 días de este segundo mes del 2021. Nosotros cargados de información, entrevistados de primer nivel para compartir con todos ustedes del otro lado. Como siempre, temas importantes, temas que están en la agenda, temas de relevancia para toda la ciudadanía. En este espacio hablamos un poco de lo que pasa con el precio de los combustibles. Subió el precio. Esto definitivamente a qué sectores afecta, por cuánto tiempo vamos a aguantar y cuánto en realidad tuvo que haber subido, y un poco esa correlación que se da entre el sector privado y el sector público para llegar a un buen puerto. Para más detalles ya tenemos un entrevistado de primer nivel a quien le agradecemos por este tiempo que nos brinda en esta tarde con nosotros, el secretario general de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles, el señor Miguel Bazán. Don Miguel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes David, buenas tardes a la audiencia. Con gusto poder estar con ustedes. Don Miguel, tengo entendido de que, bueno, al fin y al cabo las conversaciones con el gobierno llegaron a buen puerto, se pudo hacer este ajuste que al fin y al cabo es para beneficio de toda la ciudadanía, pero el sector privado que maneja los combustibles estarían básicamente trabajando a pérdida por estos meses, ¿no? Sí, bueno, el precio internacional del combustible subió mucho más de lo que esperábamos y mucho más rápido también, ¿verdad? Estamos a niveles superiores a los que tuvimos antes de la pandemia. Es decir, los precios fueron ajustándose, pero en estos 2 últimos meses se ajustaron muy rápido. Y bueno, eso hace que nuestros costos ya no den para mantener los precios que teníamos, ¿verdad? Es así mismo. En este contexto, ¿cuántos son los emblemas que ya se ajustaron? ¿Llegaron a un consenso en general con el gremio o hubieron algunas posturas en contra? No, en realidad no hay forma de atajar esto. O sea, todos los emblemas estamos ajustando. La mayoría estaría ajustando mañana viernes, pero desde el martes ya empezaron a ajustar algunos y bueno, la gran mayoría estaría ajustando mañana. Don Miguel, la gran pregunta, ¿esto por cuánto tiempo se mantiene? ¿Por cuánto tiempo podríamos sostener esta estabilidad de solamente un aumento de 400 guaraníes? Esto entendamos que el diésel común se mantiene para el transporte público para que justamente no afecte a la ciudadanía en su movilidad. ¿Por cuánto tiempo podríamos sostener este esquema? Bueno, esperemos poder sostener. Todo va a depender de los ajustes que se vayan dando en el precio internacional. Y por suerte nos está ayudando un poco el dólar, digamos, retrocediendo un poco en su cotización. Pero el ajuste del precio internacional se está dando a pasos agigantados. Y bueno, creemos que por lo menos hasta fin de marzo estaríamos con esto, capaz que el precio internacional afloje un poco y podamos mantenerlo. Si no afloja, probablemente vamos a tener que realizar otro ajuste, ¿verdad? Don Miguel, un poco para comprender, en teoría, ¿cuánto tuvo que haber subido realmente el precio de los combustibles para que el sector, digamos, o empate o pueda ganar un poquito? Ya, según nuestros cálculos, teníamos que haber subido 850 guaraníes, pero a eso, por el tema del precio del dólar, podemos ajustarle hacia abajo más o menos unos 200 guaraníes, es decir, 650, entre 650 y 700 guaraníes debería haberse ajustado, ¿verdad? Así que, pero veremos. Yo creo que esperemos que el precio internacional afloje un poco y así poder mantener este precio, ¿verdad?
Totalmente. Recuerdo también de que conversaba ya hace un par de días con algunos agentes económicos y decían, justamente hablando del dólar, ya que lo mencionó, de que baja el dólar, pero esto conviene a algunos sectores y a otros no. Los exportadores quizás no están tan contentos con la baja del dólar, pero justamente cuando hablamos de importación, esto viene como un gran alivio, un gran respiro realmente. Sí, correcto. A los exportadores no les conviene, pero de vuelta, no es algo que nosotros lo podamos manejar. Es decir, esto se maneja mundialmente. Nosotros somos un mercado muy, muy, muy pequeño y no afectamos prácticamente a lo que se puede hablar del dólar o del precio internacional de cualquier commodity, ¿verdad? O sea, porque la soja también está subiendo a pasos agigantados. Sí, es así mismo. Don Miguel, ya que estamos hablando de esto, estamos apenas arrancando el año y estamos viendo esta variación en el precio internacional de los combustibles. ¿Cuál va a ser el camino? Si bien no podemos apuntar a fin de año porque no sabemos qué clase de escenarios van a ir dándose, pero por lo menos en este primer semestre, ¿cuál sería esa expectativa? ¿Los precios van a seguir en aumento o van a llegar a estabilizarse en algún punto? Bueno, los precios están aumentando básicamente porque la economía se está acomodando de vuelta a como era antes de la pandemia. Es decir, recordemos que en la pandemia la economía prácticamente paró, no hubo movimiento de ningún tipo, entonces el, el, el precio del combustible en general bajó muchísimo, tocó el suelo prácticamente. Pero a medida que fueron reactivándose las diferentes economías del mundo, fue reactivándose también la escalada del precio internacional. Esto yo me imagino que va a seguir porque las economías están tratando de reacomodarse y bueno, pero también, dicho sea de paso, no ayudó tampoco la ola de frío que vino en el norte, en Estados Unidos sobre todo, y algunos otros países importantes que tuvieron que utilizar el gasoil como fuente de energía para generar calor. Así que tampoco ayudó eso. Esperemos que esto se alivie un poco dentro de los próximos días para tener un poco de respiro, ¿verdad? Es así mismo. Y ya que estamos hablando de esto, don Miguel, para redondear y no irnos tanto por las ramas, ¿cómo está observando el comportamiento en el precio del petróleo? Veíamos también un par de meses atrás picos históricos negativos, impensables inclusive, por el impacto de la pandemia. Hoy esto ya se encuentra mucho más estable, ¿no? Sí, correcto, correcto. El pico negativo del precio del petróleo y el precio de los combustibles tocó en abril del 2020, a fines de abril del 2020, que prácticamente no había forma de colocar producto en ninguna parte y había un montón de barcos de combustibles por todas partes sin poder dejar su producto. Así que ese fue el pico más bajo que tocó, ¿verdad? Ahora está volviendo, entre comillas, a la normalidad y tenemos precios de petróleo a los niveles de antes de la pandemia. Y me imagino quiénes habrán sido los empresarios o industrias que se jugaron y compraron petróleo en esa época tan pero tan incierta. Hoy día me imagino que estarán viendo un poco de esos frutos, ¿no? De ese riesgo. En el riesgo está la ganancia muchas veces. Claro, claro. El problema es que nadie tiene la capacidad para almacenar tanto producto. Entonces, muy difícilmente uno pueda estoquearse
de tal forma a tener producto para varios meses. Eso es muy, muy difícil. Normalmente el stock que tienen o que tenemos aquí todos son para tal vez 2 meses, 1 mes y medio. Ese es el stock que podemos almacenar. El resto, o sea, no podés comprar más de lo que podés almacenar porque no vas a tener dónde meter. Y si es que tenés barcazas paradas, sin poder bajar producto, eso te cobran multas astronómicas, así que no, lastimosamente no se puede hacer mucho eso. Una situación compleja. Don Miguel, tenemos ya 1 mes y medio, estamos terminando casi este segundo mes del año 2021. ¿Cómo estamos a nivel de consumo de carburante en el mercado local? ¿Estamos viendo realmente una reactivación en lo que era la demanda pre-pandemia? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros estamos sintiendo una reactivación importante. Bueno, estos son meses, de hecho, bastante importantes para el consumo. Son meses de cosecha de soja. También empiezan a trabajar otras fábricas que estaban un poco semiparadas. Así que el consumo se está reactivando. Realmente todavía no a los niveles prepandemia, pero vamos hacia esos niveles. Es importante realmente destacar eso, ir conociendo el comportamiento que va tomando el mercado, porque así también los agentes pueden ir tomando decisiones en el marco justamente de esos factores, de esas características nuevas que estamos viendo, digo bien, en este nuevo año que nos toca afrontar. Don Miguel, quizás una pregunta un poco más compleja, pero ¿tendríamos un promedio de cuánto impactó la pandemia en 2020 al sector? ¿Cuánto perdimos? ¿Un porcentaje de cuántos litros dejaron de comercializarse, ya sea en el mercado local o un poco más a nivel regional? A ver, no tengo detalles, pero lo que te puedo decir es que en los meses de marzo, fin de marzo, abril y principios de mayo, los niveles de consumo fueron afectados en un 80% en las naftas, y más o menos un 40 a 50% en el gasoil. Es decir, los niveles afectados en esos momentos fueron realmente duros. Fueron meses de pérdida completa para todo el sector y me imagino que para muchos otros sectores, ¿verdad? Y fueron reactivándose los volúmenes de a poco hasta alcanzar de vuelta más o menos entre 70 y 75% ya hacia fin de año. Es decir, yo creo que en este momento ya estamos de vuelta en un 80-85% de lo que era antes y vamos subiendo. Simplemente a modo de consulta, don Miguel, ¿están realizando algún tipo de estudio, justamente un sondeo para realmente medir a precisión o lo más preciso posible el impacto que generó la pandemia? ¿Esto estaría ahí a la altura de marzo más o menos o no se está realizando ningún estudio? A ver, cada empresa tiene su propio estudio, ¿verdad? Su propia forma de medir lo que fue la pandemia. Y cada empresa tiene su propia estructura de costos. Así que es muy difícil hablar de algo general, ¿verdad? Pero sí afectó mucho, sí nos paró mucho todo lo que es el volumen de ventas. Pero somos optimistas. Yo creo que vamos a volver a los niveles anteriores e inclusive vamos a superar probablemente este año. Y esperemos que así sea. Don Miguel, tengo entendido que conversaron con el ministro Castiglioni y les había pedido un poco más de apertura, un poco de consideración justamente para el diésel común en cuanto al transporte público. ¿Esto es así? Sí. El ministro nos pidió que
tratemos de hacer lo posible en no subir tanto los productos en general y en especial el diésel común, que bueno, afecta al transporte público, como decís. Y bueno, le dijimos al ministro que haríamos todo lo posible para aguantar lo que se pueda el tema del precio del transporte. ¿Cuántos guaraníes o cuánto porcentaje subsidia el Estado actualmente, don Miguel? ¿Al transporte público? ¿Al transporte público? No, la verdad que no tengo ese dato. No Serían unos 100, 200 guaraníes más o menos, ¿no? No sé, no tengo ese dato, lastimosamente, pero sí sé que tienen subsidios. Lo que sí podríamos asegurar entonces es que el diésel común se mantiene por lo menos hasta finales de marzo, esto para tranquilidad del usuario del transporte público, ¿no? Para el transporte público, sí, para el transporte público. No así para el consumo en general. Sí, es importante. Don Miguel, ¿algún mensaje que podamos dejar agradeciendo el espacio que nos brinda en esta tarde para la teleaudiencia, para todos los consumidores, al fin y al cabo, del combustible aquí en el mercado nacional? No, simplemente que tienen que estar tranquilos de que el sector hace todo lo posible para que no haya un impacto importante en la economía de todos. Y por otra parte, quiero aprovechar también para decir que en Paraguay, con orgullo digo, que tenemos uno de los mejores combustibles de toda Sudamérica. Es decir, me atrevo a decir que es el mejor diésel de toda Sudamérica, el que se vende aquí en Paraguay. Importante dato, excelente mensaje realmente, don Miguel, para toda la teleaudiencia, todos aquellos que están del otro lado observándonos ahora mismo. Queremos agradecerle por este tiempo, este espacio que nos brindó, muy amena la charla, conociendo un poco más de fondo cómo se va a manejar el sector de ahora en adelante y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por supuesto, cuando quieran estamos a las órdenes. Excelente, muchísimas gracias, don Miguel, un gran saludo. Gracias, igualmente. Saludos a la audiencia. Bien. Con esto llegamos al final, lastimosamente tenemos que despedirnos, pero será hasta más tarde a las 4 de la tarde. Tenemos nuestro encuentro ya con el Foro Empresarial, entrevistados también de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Será hasta más tarde, gracias por la compañía. Chao, chao.